Escucha bien la voz con la mascarilla. Yo no me la voy a sacar por nada del mundo, si no los voy a contar a todos. Ya, chiquillos, hoy día nos toca un segmento que considero personalmente que es uno de mis segmentos favoritos porque nos permite una gran movilidad en nuestro cuerpo que son nuestras articulaciones, ¿cierto? Entonces, hoy día veremos específicamente cuáles son las funciones, cuáles son las funciones del sistema osteoarticular que nos dan sostén, protección, ¿cierto? Y que además nos permiten unir nuestros huesitos, ¿cierto? Dependiendo del tipo de articulación, nosotros vamos a ver que hay ciertas características que son propias de acuerdo al segmento anatómico que están uniendo, ¿ya? Entonces, lo más básico es preguntarnos qué son las articulaciones y la definición más simple de las articulaciones es la unión que se encuentra entre dos o más partes esqueléticas. Pueden ser uniones entre hueso-hueso, hueso-cartílago, ¿cierto? Y lo más común que ustedes también conocen, entre el hueso y el dientecito, ¿ya? Entonces, la articulación, como bien se visualiza acá, es un punto de unión, es un punto de contacto entre dos grandes estructuras óseas, ¿cierto? Y que ellas van a tener ciertas cualidades en los bordes, en la orillita, para poder moverlo, porque el huesito por sí solo no puede juntarse con otro huesito. De hecho, eso es patológico. ¿Se acuerdan la patología articular que llega al roce hasta en el huesito? A los pacientes les duele mucho, mucho artrosis, ¿cierto? En donde se desgasta mucho la carilla y se empieza a juntar huesito con huesito. Eso duele muchísimo. Entonces el cuerpo muy perfectamente va formando algunas estructuras que vimos la semana pasada, no todos muy agradablemente, pero vimos estas estructuras que nos permiten, por una parte, la movilidad del esqueleto, o sea, no solamente ser estructuras rígidas, sino que permitir también esta movilidad de que estos huesos tan firmes que tenemos se puedan mover y así poder tener esta flexibilidad humana. Además, estos elementos que están en la periferia de los huesitos permiten generar el crecimiento óseo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto la diferencia entre los pacientes adultos versus los pediátricos? Hoy día lo vamos a volver a ver, pero más específico al área articular. Y además, las articulaciones no solamente permiten la movilidad, sino que también nos permiten generar resistencia a movimientos mecánicos de alto estrés, como correr, ¿cierto? Como cargar la guagua, como cargar cositas, ¿cierto? Que hacen que lamentablemente nuestras articulaciones se vean muy, muy afectadas. Además de darnos protección y la flexibilidad, ¿cierto? Como para bailar y hacer todos estos movimientos que hoy en día como humanos aún lo logramos hacer. Porque así como vamos, chiquillos, yo creo que vamos a terminar igual que los monos de Wally. ¿Han visto Wally o no? En donde todos terminan sentados flotando en una silla, en donde han visto como la radiografía que le toman a esos humanos son puros huesitos separados con una enorme cantidad de grasa. La idea, chiquillos, es que no lleguemos a eso. No lo sé, pero vi una foto y salían. ¿Es peor? ¡Ay, qué terrible! Ojalá que ya no existamos para ese entonces, ¿ya? Bien, chiquillos, dígame. Pero nosotros no, pues, ya habremos pasado a la siguiente vida, a nuestra siguiente versión. Pero nosotros no vamos a tener espacio para eso. Bien, chiquillos, entonces, si se fijan acá, esto es solamente una estructuración de capas que, si se fijan, se van sumando a las estructuras más básicas. Hasta ahora habíamos visto el huesito, ¿cierto? La semana anterior. Estos huesitos se van uniendo con estas tramas. Bueno, más adelante, ¿ven? Ahí de nuevo. El huesito se va estructurando con ciertos elementos, ciertos de color blanquizco, que vimos de hecho la semana pasada en el laboratorio. ¿Cómo se llaman estas estructuras bien blancas y bien resistentes que habíamos visto? Los tendones. ¿Y el tendón qué? ¿Cuál es la función de un tendón? Que de hecho algunas chiquillas hicieron así como la separación de todos los tendones, a ustedes fue que les quedó maravilloso. A ustedes también, sí, que hicieron así como espaguetis, como que se veían así muy, muy, muy lindos. ¿Cuál es la función de los tendones, chiquillos? Sostener. ¿Y qué es lo que queríamos sostener? La movilidad, pero ¿de qué estructura? Entre el músculo y el huesito, ¿cierto? Por eso eran bien resistentes. De hecho, hicimos el ejercicio y era muy difícil poder romper estas estructuras.
era muy duro, nos costó mucho, mucho sacar esos elementos. De hecho, tuvieron que hacer así como tracción mecánica para poder sacarlo, ¿cierto? Entonces, todas esas uniones permiten que el músculo, que es lo que vamos a ver la próxima semana, pueda generar esta tensión y así sacar este músculo Popeye que habitualmente vemos en los monitos animados. Pero hoy nos toca ver cómo el esqueleto se une con otros huesitos a través de estas cositas. Eso, ¿cómo se llamaban esos elementos? Que también los vimos que estaban ahí entre medio de la cápsula de la articulación. ¿Se acuerda? Los ligamentos. Entonces, los ligamentos tienen la función, no tengo la diapo explícita, pero los ligamentos tienen la función de unir hueso con hueso. ¿Se acuerdan que cuando abrimos el pollo, la articulación del pollo, había justo una línea bien tensa entre la articulación y la siguiente articulación? Ya, eso bien tenso es el ligamento, genera mucha resistencia, mucho sostén. Y se acuerdan que en el laboratorio dijimos que cuando tenía mucha agua, ¿qué pasaba con la estructura? ¿Era blandita o era rígida? Era blandita. Y aquellas estructuras que eran muy duras y muy tensas tenían mucha agua o poca agua. Poca agua. ¿Y eso qué significaba? Que tenían, al tener poca agua, ¿tienen muchas células o pocas células? Pocas células. Entonces, cuando la gente se rompe los ligamentos, como que el típico cuando dice, oh, me rompí el ligamento de la rodilla, ¿cierto? ¿Se puede recuperar fácilmente? No, porque hay muy pocas células que tienen esa función y por lo tanto le cuesta mucho al cuerpo recuperar esos mecanismos de tensión tan fuertes. Por eso, chiquillos, tienen que cuidar mucho el cuerpecito porque es una máquina perfecta, pero cuando falla, no hay vuelta atrás, ¿ya? De media suelta, literalmente. De hecho, sí, efectivamente. Sí, literalmente cuando han visto a la gente cuando se fractura y el brazo le queda así colgando, la rotura del ligamento le pasa algo muy similar. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que la rodilla tiene un huesito aquí que el flotante, ¿cómo se llama? El sesamoideo. Rótula, ¿cierto? Y la rótula cuando ustedes se la tocan, ¿tiene alguna cosita que sea dura, así como un lapicito arriba y abajo? ¿Sí? Ya. Esos son ligamentos, perdón. Y esos ligamentos también los tenemos entre medio de la rodilla. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe este ligamento? El paciente no puede pisar. ¿Por qué? Porque la tibia, por tensión, se va hacia adelante. Y al irse para adelante, al presionar al paciente, puede desarmarse y desestructurar completamente la rodilla, ¿ya? Por eso a los pacientes les ponen un tornillo, un pernito, cuando hay rotura del ligamento anterior. Dígame. Muy buena pregunta, que se llama hiperlaxitud. Eso. Es cuando hay cierta... Por ejemplo, es súper raro lo que me gusta, pero ese efecto. Sí, no todos lo tienen. Hay personas que la rodilla se les mueve y genera una hiperlaxitud de la articulación, que tiene, en el fondo está como un poquito más suelta. Es como que el envase de la articulación, que en la cápsula que antes pintamos, estuviera un poquito más suelta y la rótula tiene la facilidad de moverse en distintas partes. Entonces, eso se estudia a través de imagenología por escáner y por resonancia. En las dos manos, sí, hay pacientes que tienen la muñeca. Sí, de hecho hay algunos pacientes que el codo también lo pueden hiperlaxar, el hombro se les luxa con mucha facilidad y así un montón de variables. Los eventos de alto impacto, como correr, por ejemplo, son todo un problema para este tipo de pacientes. No pueden hacerlo, al menos pueden hacerlo, pero más despacito, a diferencia de un paciente que le pone turbo, por lo mismo. Muy buena observación. Bien, entonces, ¿qué es lo que las articulaciones no permiten hacer? Por una parte, giran los tobillos, ¿cierto? Y aunque ustedes cuando empiezan a mover es limitado, pero sigue habiendo un giro. Giran las rodillas, pero no cualquier giro, ¿cierto? Tenemos un giro, me veo rara haciendo esto. También tenemos el giro en la cadera, que ahí pareciera que fue. Bueno, ya no lo voy a hacer, me va a dar vergüenza. Tenemos varios tipos de giros, pero si se fijan a medida que nosotros vamos haciendo algunos movimientos, hay articulaciones que pueden hacer movimientos completos, como en el caso del hombro, que sí puede hacer un movimiento en 360, o sea, yo puedo moverlo para adelante, para atrás, da lo mismo donde sea, se va a mover igual.
Pero si yo, por ejemplo, giro las rodillas, yo no puedo hacer ese movimiento como si lo estuviera haciendo en el hombro. Y eso, por lo tanto, genera una cierta clasificación dependiendo del tipo de articulación que yo voy a tener. En la guía, nosotros tuvimos este primer monito, ¿cierto? Por lo tanto, todas las articulaciones que aparecen aquí, obviamente van a entrar en la prueba. Y las más básicas son la articulación que une la columna vertebral con la cabeza, ¿cierto? Y eso nos permite generar los movimientos de flexión, extensión y lateralidad como vimos en la primera clase, o sea, en la segunda clase. Después tenemos el movimiento del hombro. Después, ¿qué siguiente articulación nos queda? El codo, después la muñeca y los deditos, ¿cierto? Y si nos vamos hacia abajo, en la columna tenemos articulaciones también. Sí, ¿cómo se llaman esas articulaciones? Discos intervertebrales, ¿cierto? Y después llegamos a la pelvis. Tenemos articulación en la pelvis, en las laterales. ¿Cómo se llama esta articulación? De la cadera es más social, pero el nombre clínico. El disco tibial está un poquito más abajo. ¿Ah? Esa está un poquito más arriba. ¿Cómo se llama? Que de hecho en la segunda guía, cuando hicimos la de los esqueletos, había un espacio al acetábulo. Entonces, ¿cómo se llamaba esa articulación? Coxo-femoral. Y entre medio había una unión entre los huesitos, ¿cómo se llama? La sínfisis púbica, esa también es una articulación. Las mujeres, cuando paren, cuando dan a luz, ¿cierto? Esa sínfisis da todo así. Es poco móvil, pero cuando la mujer da luz, se separa de una forma que uno jamás podría pensar. Bien, más abajito, ¿con qué nos encontramos? Con nuestras queridas rodillas, ¿cierto? Los tobillos, y aunque uno no lo crea, con los piecitos, ¿cierto? Son todas las articulaciones que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuál es la célula que está encargada de producir este tejido? Son nuestros condrocitos, ¿ya? Si se fijan, ¿cómo se llamaban las células que estaban encargadas de producir el hueso? Osteocitos. ¿Y aquí cómo se llamará la célula encargada de la articulación? Condrocito. Por eso, cuando escuchan algunas patologías, hay algunas que nacen de este nombre, condroartrosis. ¿La han escuchado ese nombre? Condroartrosis, condropatías. El condro viene de la palabra articular. Entonces, todo lo que venga de condro tiene causa articular, ¿ya? Ahora, en nuestro cuerpo tenemos tres tipos de cartílago dependiendo de las características de estas células. Tenemos el cartílago elástico y este cartílago elástico, ¿dónde lo podemos encontrar? En nuestra orejita. Y como bien dice su nombre, tiene la capacidad de ser bastante elástico. Bueno, algunos más que otros, por supuesto, pero es bastante flexible. Por eso podemos doblar nuestras orejitas. El segundo elemento cartilaginoso se llama fibrocartílago. ¿Y qué significa fibrocartílago? Cartílago, fibro, fibrocartílago. Fibrocartílago, cartílago, fibro. ¿Qué significará? Que es un cartílago mucho más fibroso. ¿Y dónde me podía encontrar con un cartílago mucho más fibroso y por lo tanto más rígido? ¿En qué tipo de articulaciones? Que sean así poco móviles. Ya, ¿qué parte? En los discos intervertebrales. La célula que está encargada de producir la articulación se llama condrocito. ¿A dónde, mi amor? Ah, la laguna. Son otro tipo de célula, pero no me interesa que se la aprendan. A mí la única célula que me interesa que se aprenda es el condrocito. En el hueso se llamaba osteocito y en la articulación se llama condrocito. Y si estamos en el músculo, ¿cómo se llamará? Miocito. Muy bien, muy bien. Ya, volvamos entonces. Ya habíamos visto el cartílago
el elástico, el fibrocartílago, que tiene por funciones producir algunos elementos más duros, ¿cierto? Como el... No, 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 este no es fibroso. Acá tenemos los discos intervertebrales, ¿cierto? Y la sínfisis púbica, que son articulaciones poco móviles. Y el cartílago hialino, este es el más importante, porque el que más abunda en todo nuestro cuerpo humano. De hecho, el que vieron ustedes cuando abrimos el tutito es músculo hialino. Se caracteriza por tener ese color bien, bien blanquizco y es bastante resistente. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la gran mayoría de las articulaciones donde tengan huesos largos, como el húmero, como el fémur, como el radiocúbito, ¿cierto? Donde hay extremidades o epífisis, nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de articulación. ¿Dudas, consultas, corazón? Miocito, que lo vamos a ver con detalle la próxima semana, ¿ya? Bien, ahora, cartílago hialino. Ese cartílago es el que más abunda en nuestro cuerpo y es donde vamos a encontrar en casi todas las carillas de los huesos largos, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquilla? ¿No? Bien. Ahora, ¿cómo se arma o cómo se estructura un cartílago? Si se fijan, nosotros tenemos acá nuestro huesito y a medida que nosotros vamos separándonos del huesito, nos vamos a encontrar con esta placa que es mucho más blanda que el hueso, ¿cierto? Por eso en algunos, la semana pasada, como que se desprendía fácilmente del huesito y era blanco y se fijan las células están muy cerquita del hueso, porque es ahí donde se pueden alimentar a través de las pequeñas arterias y venas para poder nutrirse. Pero a medida que yo voy alejándome del huesito, estas células son más pequeñas y de hecho casi no existen. Y por lo tanto, estas zonas donde hay menos células se rellenan con estos elementos muy largos que se llama colágeno. ¿Han escuchado del colágeno, chiquillos? Ah, por eso dicen que hay que comerse con la EP, hay que tomar colágeno, ¿cierto? Porque el colágeno es el encargado de producir esta semiresistencia que produce el cartílago. Y de hecho, es esta estructura la que nosotros vamos perdiendo a medida que nos vamos haciendo más viejitos, ¿ya? ¿Dudas, consultas respecto a eso, chiquillos? ¿No? Entonces, si hagamos un recuerdo de lo que vimos la semana pasada, cuando nosotros nacemos, ¿cuánto porcentaje aproximadamente teníamos de agua en nuestro cuerpo cuando estamos recién nacidos? Más, porque eran más blanditos, ¿cierto? Si un paciente adulto tiene más células, está en pleno crecimiento, entonces, en un paciente normal, ¿cuánto porcentaje de agua tiene el cuerpo humano en un paciente adulto? 70. Entonces, en un recién nacido, ¿cuánto sería? Sobre un 90%. Y por lo tanto, si tiene sobre un 90%, ¿tiene muchas células o pocas células? Muchas células. ¿Y sus huesitos cómo serán? ¿Son blanditos o son duros, rígidos? Blanditos. ¿Y por qué será que son blanditos? ¿Porque son más huesos o son más cartílagos? Son más cartílagos. Y si te fijan acá, a medida que nosotros vamos naciendo, se va formando desde el centro la proporción ósea y si se fijan acá, en la periferia va quedando este famoso cartílago que, ¿cómo se llamaba? Cartílago de crecimiento, muy bien. Y a medida que nosotros vamos aumentando en edad, de 5, 6, 7 años, se van formando estas estructuras óseas que van a formar los extremos del huesito que lo vimos en el laboratorio. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los extremos del huesito? Epífisis. Se fijan, pasan del cartílago a la epífisis, ¿cierto? Mientras que la diáfisis está creciendo en toda su totalidad, hasta ya llegar a la altura de los 10, 15 años, en donde tenemos una proporción muy alta de huesito y poca proporción de cartílago. Por lo tanto, este huesito, a comparación del primer huesito de un año, ¿cuánto porcentaje de agua tendrá este? ¿Cuánto en porcentaje? Un 20%, ¿cierto? Y a medida que nos vamos haciendo más viejitos, nos debería quedar más o menos agüita, menos agüita. Por eso es súper crítico que un abuelito de 75, 80 años se fracture. Porque, ¿qué es lo que le cuesta formar cuando nosotros nos fracturamos? ¿Qué es lo que se formaba?
Se formaba así como una protuberancia. ¿Cómo se llamaba? Que lo dijimos en la clase anterior. Una que es como una pastita que va formando el cuerpo. Callo óseo. A esos pacientes, como tienen muy pocas células, les cuesta formar el callo óseo para regenerar el huesito, ¿ya? El callo óseo es como una pastita que va formando el mismo cuerpo que permite poder sellar las fracturas que tienen en caso de quiebres de huesitos, ¿cierto? Pero en los pacientes viejitos, muy, muy viejitos, les cuesta mucho generar el callo óseo, ¿ya? Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio de la semana pasada. El paciente de arriba, ay, le voy a borrar el número. El paciente de arriba es un paciente adulto pediátrico, solamente viendo la foto. Es un paciente pediátrico. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta que esa imagen es un paciente pediátrico? Porque no están unidos todos los huesos, ¿cierto? Hay mucho espacio. Pero esos espacios, ¿serán solo espacio o habrá algo que nos por imágenes no lo vemos? Hay líquidos y qué otra cosa más? El cartílago, ¿cierto? El cartílago es muy, muy blandito en los pacientes pediátricos, por eso en la radiografía cuesta verlo, ¿cierto? Bien, y el paciente de acá abajo, no sale el número, no le han visto el número. Es un paciente adulto, adulto como yo de 30, un adulto joven de 15, 17 años o un pediátrico de 7, 10 años. Pediátrico, más o menos de qué edad, chiquillo, en base a lo que vimos acá, en este crecimiento. Fíjense aquí, fíjense en esas 7, 8, 9, 10. Un paciente más o menos de 7, 8 años. ¿Por qué? Porque todavía le queda qué cosa? Cartílago de crecimiento, ¿cierto? Pero le queda súper poquito, ¿cierto? Ahora, fíjense bien, ¿esta imagen está normal o patológica? Fíjense, comparen la imagen, la cadera derecha de la paciente izquierda. ¿Está normal o patológico? Patológico. ¿Cuál es el lado que está afectado? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? El lado izquierdo. ¿Y qué pasó aquí? Habitualmente eso se da cuando los pacientes tienen displasia o tienen síndrome de Perters, que es una malformación en las articulaciones y eso les impide el crecimiento. De hecho, eso puede traer problemas muy, muy graves. Sí, pues la nutrición es súper importante en el proceso de crecimiento, sobre todo en los niños. Por eso es importante que los niños tomen leche en sus primeros 12, 18 meses, porque la leche de la mamá tiene muchos, muchos nutrientes. El contra de eso es que la mamá queda completamente descalcificada, va perdiendo los nutrientes, pero el niño tiene que consumir leche, por ejemplo. Después, ¿qué le piden a los niños empezar a comer cuando ya empiezan a comer sólido? ¿Qué cosa? Aparte el crecimiento de los dientes, que es súper importante, que lo vamos a ver en un ratito más. Que a los niños no les gusta comer brócoli, las verduras, ¿cierto? En serio, qué rico que coman las verduras, sobre todo las verduras que vengan de la tierra, que crezcan bajo tierra. ¿Por qué es importante las verduras que crecen bajo tierra? Como la beterraga, el brócoli, la parte del tallo del brócoli también crece bajo tierra. La espinaca, la zanahoria, por ejemplo. Sirve para los músculos y qué otras cosas más. Que cuando uno analiza la tierra, ¿han plantado una plantita alguna vez? ¿Y qué habitualmente uno cultiva? ¿Ah? Aparte del agua, ¿qué nutrientes tiene la tierra? Que crecen después con las verduras. Po. Tiene hierro, tiene zinc, tiene magnesio, tienen potasio, tienen... La papa también tiene minerales. Ese carbohidrato muy, muy sano a diferencia del arroz, que el arroz y la papa es mejor la papa. Lejos, con cierta prudencia, por supuesto. ¿Ya? Acá, sigamos analizando, chiquillos. Esta estructura, ¿qué estructura es? Es un codo, ¿cierto? Es un codo. Ay, me alcanza a tomar. ¿Es un codo adulto o pediátrico? Pediátrico, ¿cierto? ¿Y cómo yo sé que es pediátrico? Porque no están unidos en su totalidad los huesitos. De hecho, nos queda ahí un cachito todavía porque se está recién formándose. ¿Cómo se llamaban esos puntitos que estaban en pleno crecimiento? Que lo vimos delante, lo vimos acá. ¿Cómo se llama ese puntito? ¿Cómo se llama ese puntito? Justo ese puntito.
¿Cómo se llama? Que está en el extremo del hueso, que tiene que crecer. La epífisis en pleno crecimiento, ¿cierto? Muy bien. Ahora, acá, ¿es un paciente pediátrico, adolescente o adulto? Guau, 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 no es, ¿cierto? ¿Más o menos de qué edad? Como 10, 14 años, ¿cierto? ¿Cómo yo sé más o menos que está en esa edad? Porque, ¿cómo se llama todo este segmento? O sea, el cartílago lo tenemos acá en la orillita, pero ¿cómo se llama toda esta estructura en su estructura más grande? Epífisis, ¿cierto? Y la epífisis, ¿cierto? ¿Debería tener espacios ahí o no debería tener espacios ahí? Ay, no lo puedo borrar. Ay, espérenme, ahí sí. Ya. ¿Yo debería tener ese espacio o no debería tener espacio en un paciente adulto? No, ¿cierto? Por lo tanto, aún le queda espacio por crecer. Ahora, esta pregunta está más difícil. ¿Está normal o patológica? ¿Yo me debería asustar por ver esa línea si un paciente pediátrico? Si un paciente... Ya, pero si confirmamos que efectivamente es un paciente pediátrico de 10 años, ¿yo me debería asustar por esa línea? Si sé que justo en esa línea yo sé que hay cartílago de crecimiento, ¿debería asustarme? No, pero si yo veo esa misma línea en un paciente adulto, ¿me debería asustar? Sí, ¿qué podría hacer esa línea? Si la veo en un adulto como yo, de 30, 40 años más o menos. O si algo patológico, lo más común, ¿cuál sería? Una fractura, ¿no es cierto? Porque interrumpe la señal de la imagen. Ahora, vuelta a analizar, ¿está normal o patológica esta imagen? ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! ¿Le debe doler o no le debe doler a ese paciente? Ahí, miren. Oh, literalmente, este tendón que está debajo de la rótula se soltó y literalmente se desprendió con huesito y todo. Por eso se ve esa línea acá. Por lo tanto, ¿a este paciente le será fácil o será difícil recuperar o generar el callo óseo ahí? Difícil por la zona, pero a nivel celular sería fácil o difícil por su edad. Sería mucho más fácil. Una, porque la radiografía, el ligamento yo no lo puedo ver, pues, ¿lo alcanzo a ver o no? ¿Veo el ligamento? No. ¿Dónde lo podría ver? Veamos por acá. Aquí tenemos un ejemplo. Ay, no. Acá, 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 acá. Aquí. Aquí yo puedo ver el ligamento. Sí. ¿Dónde lo veo? Ahí. Por esta modalidad imagenológica, que es resonancia magnética, sí lo puedo ver. Si lo tuviera cortado, esto negro se vería blanco, como en esta zona. Cambia a blanco, porque lo normal es verlo negro. ¿Y por qué se ve negro en las imágenes? Porque tiene muchas células o pocas células el tendón y el ligamento. Pocas células, ¿cierto? Y donde hay pocas células no va a haber agua. Entonces, eso que estoy viendo brillante, ¿qué es lo que puede ser? Agua, es el líquido sinovial que lo habíamos visto delante en la guía, ¿cierto? Este paciente, aunque usted no lo crea, también está patológico, porque lo normal es que se vea tenso. Si se fijan acá, el tendón se ve recto, pero ¿qué pasó acá? Se ve como espagueti. ¿Y qué significa esto? Que el paciente se cortó el ligamento. Ese ligamento se llama el ligamento cruzado anterior. Es el típico que se rompen los chiquillos cuando están en el tercer tiempo ¡pac! Y le dan la patada, ¡pac! Se lo rompes. Este une la parte posterior del fémur con la parte anterior de la tibia y este une la rótula con la tibia. Acá no está cortado, este está parcialmente cortado, pero este no está cortado, pero se soltó la tensión, porque la tensión debería verse recto, igual que este, pero aquí se ve como espagueti, se ve así como medio lechuga, ¿cierto? Y se ve agüita. ¿Y qué significa la agüita? ¿Es normal o patológico?
patológico, ¿cierto? Y probablemente sea por un traumatismo. Dígame, buena pregunta. Aprovechemos de estudiar. ¿Qué tipo de plano sería esta imagen? Si estamos viendo, ¿qué estructura anatómica estoy viendo? La rodilla y por lo tanto, ¿qué plano sería? El plano sagital, ¿cierto? ¿Qué estructura anatómica es esta? La rótula. ¿Y qué estructura esta sería? ¿El? El fémur. Y acá abajito, ¿cuál sería? En la tibia. Muy bien, chiquillo. Bien, dígame, ¿qué cosa? El líquido sinovial vamos a ver que hay en unas estructuras muy particulares de las articulaciones, como en los codos, en la misma rodilla, que la vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. Entonces, ya nos quedó claro. De hecho, si se fijan, se alcanza a ver un poquito de aumento de señal. Ya. Es porque ese tendón obviamente está inflamado, se alcanza a ver un poquito, pero la radiografía no es el método diagnóstico para ver tendones. ¿Por qué? Porque casi ni se ve, pero sí vemos la consecuencia de que esto se haya literalmente roto y se haya desplazado hacia adelante. ¿Ya? Acá tenemos, no, no les voy a poner las edades. En base a estas tres imágenes, ¿cuál es el paciente más pequeñito? ¿El del lado izquierdo, el del medio o el de la derecha de ustedes? ¿Cuál es el más pequeño, el paciente más pediátrico? El más pequeñito. ¿El izquierdo, el del medio o el derecho? Algunos dicen derecho, otros dicen el izquierdo. Ya, alcemos la mano. ¿El del medio? Ni fu ni fa. ¿Quién dice que es del lado izquierdo el más pequeño? Levanten la mano. Súper. ¿Y quién dice que el lado derecho es el más pequeño? Ya, vamos a darle la razón a nuestro compañero porque si se fijan, tiene más agua o menos agua. Más agua significa que hay más células o menos células. Más células, por lo tanto, es un paciente que tiene alta capacidad de reproducción celular o baja capacidad de reproducción celular. Alta, por lo tanto, está en pleno crecimiento o en bajo crecimiento. En pleno crecimiento. A comparación a este paciente que tiene mucha agua o poca agua. Poca agua, por lo tanto, tiene muchas células o pocas células. Pocas células. Entonces, tiene mucho crecimiento o poco crecimiento. Poco crecimiento. Se van dando cuenta que el hueso, a medida que va creciendo, va perdiendo componente celular. Y el paciente del medio es literalmente un paciente intermedio. ¿Cuál es la edad de los pacientes? El paciente de acá abajito del lado izquierdo era un paciente de 2 años, el paciente del medio era un paciente de 6 años y el paciente de la derecha es un paciente de 9 años. Si se fijan, ya a los 9, 10 años prácticamente completábamos todo nuestro crecimiento óseo principal. No es que no sigamos creciendo, pero en esa edad ya se cumple la totalidad del crecimiento más macro. Por eso los niños de un año a otro se mandan los estirones gigantes, ¿cierto? ¿Dudas, consultas respecto a esto, chiquillos? ¿No? Sí, hay factores genéticos y factores metabólicos que pueden generar un pare en el crecimiento celular. Es netamente crecimiento hormonal. Mm, A veces se da por algunas hormonas, pero son problemas del cerebro, de la hipófisis. Por eso a los niños les estudian las hormonas para ver si tienen alto crecimiento o bajo crecimiento. Por supuesto que sí. Hay algunos estudios que están buscando esa respuesta, pero todavía no se encuentra esa respuesta en su totalidad. Pero hay una relación directa, pero todavía no se encuentran respuestas efectivas. Sí, pues hay hartas cosas, hay hartos temas relacionados. ¿Alguna otra duda, consulta, chiquillo? No. Sí, habitualmente el crecimiento se finaliza completamente entre los 18 y 24 a nivel óseo. Cada órgano tiene su propio crecimiento celular. El de las mujeres entre los 18 y 19. A los hombres, por el tema del desarrollo hormonal,
es más tardío, porque nosotras empezamos con otros ciclos hormonales a temprana edad. A los 12, 10 años ya nos llega la menstruación y por lo tanto nuestros feedback van cambiando a diferencia del hombre que no tiene tantas variables hormonales. Por eso los hombres tienen una cierta latencia más tardía a diferencia de las mujeres. Sí, sí, eso pasa. De hecho, el último órgano que se desarrolla completamente es el cerebro. Y eso tarda entre los 32 y 35 años en madurar. Por lo tanto, nosotros somos adultos maduros a los 32, 35 años. Así que si se sienten un poco inmaduros, es parte de su crecimiento cerebral, chiquillos. Ya a los 40, entre los 35 y los 40 años, la hormona de crecimiento que nos permite hacer crecer a nosotros como humanos empieza a decaer. Por eso el metabolismo se hace más lento, empezamos a engordar un poquito más, ¿cierto? Nuestro metabolismo se hace un poquito más lento. Sí, tenemos hasta los 35 para disfrutar de la juventud, en realidad. ¿Dudas o otras consultas, chiquillos? ¿No? Bien, entonces ahora las articulaciones las vamos a ver según dos tipos de clasificación. Una, por el tipo de material que de las clasificaciones que habíamos visto anteriormente, que son las sinoviales, las cartilaginosas o las fibrosas, y aquellas que se clasifican según su movilidad, aquellas que son móviles, las semimóviles y las que no son no móviles. Entonces, dígame, corazón. Ah, pero si esto lo voy a subir al aula virtual, pues bebé. Sí, no hay problema. Todos estos materiales yo los subo al aula virtual. ¿Ya? Bien, entonces nosotros nos vamos a encontrar con aquellas articulaciones que son más fijas o que son no móviles. Una de ellas son las que se encuentran en la cabecita. ¿Cómo se llaman estas articulaciones? Que las vimos en la primera guía, chiquillos, acá. ¿Cómo se llamaban estas? Las suturas, ¿cierto? Tienen distintos nombres. ¿Y estas tienen mucha movilidad o tienen poca movilidad? Ninguna movilidad, están ahí fijas, pero aunque sean fijas, siguen siendo tipo de articulaciones porque, pero aún así siguen siendo muy rígidas, ¿ya? Y si se fijan, ¿cuál es la función de la sutura? Unir un segmento óseo con el siguiente segmento óseo. Por eso se considera una articulación, ¿cierto? ¿Dónde lo podemos notar un poquito más? En los pacientes pediátricos. ¿Qué pasaba con el paciente pediátrico? O sea, ¿está completamente cerrado o está todavía en pleno crecimiento? Están las fontanelas en pleno desarrollo para formar nuestra estructura ósea. Aquí sí tenemos un componente. Exactamente. ¿Y cómo se llama la patología que la mencionamos la otra vez? Es del cráneo. ¿Cómo se llamará entonces su nombre? Cráneo. ¿Y cómo se llama la articulación? Sinostosis. Cráneo-sinostosis, cuando las articulaciones del cráneo se cierran antes de tiempo. Muy bien, se acordó de la clase la semana pasada. Cráneo-sinostosis. Lo voy a anotar acá. Aquí. Eh, cráneo-sinostosis. ¿Se alcanza a ver o no? Cráneo-sinostosis. Cráneo-sinostosis. Muy bien. ¿Se alcanza a borrar o no? No, no se alcanza a borrar. Bien, ahora tenemos otro tipo de articulación que son las anfiartrosis. Y esta articulación, una de las que tenemos habitualmente, que en el caso de los hombres no se mueve tanto, pero en las mujeres sí se mueve mucho, que es la sínfisis púbica. Esta es semimóvil y de hecho una fractura de esta zona, como por ejemplo los accidentes de auto, los accidentes de moto, se le llama fractura de libro abierto. Y esta fractura, como se abre la sínfisis púbica, es una fractura de riesgo vital. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque ¿qué órganos se albergan en la pelvis, en este espacio pélvico? ¿Qué órganos tenemos habitualmente? La vejiga. En el caso de las mujeres, ¿qué tenemos acá? El útero. Y en los hombres tenemos los ovarios. En los hombres tenemos la uretra, la próstata. Y además, atrás, el intestino, ¿cómo se llama ese segmento? El recto, ¿cierto? Entonces imagínense si eso se abre, ¿qué va a pasar con los órganos?
literalmente se van a caer. Por eso es una fractura o una lesión de riesgo vital, ¿cierto? Tenemos otro tipo de articulaciones que son las articulaciones dentales, ¿cierto? Y estas articulaciones se pueden mover o no, bueno, dependiendo del paciente, pero a los abuelitos se les suelta un poquito más. Pero en general los dientes no tienen movilidad. De hecho, su función es masticar y deglutir completamente la comida. Y tenemos las otras articulaciones que son las diartrósicas, que estas sí tienen cierta movilidad y las vamos a clasificar de acuerdo a su tipo de movilidad. Acá tenemos otro tipo de articulación. ¿Qué tipo de articulación sería entonces el disco? Sería una articulación móvil, semimóvil o móviles. Móvil, semimóvil o inmóvil, perdón. Semimóvil, ¿cierto? Porque nos permite generar la flexión y la extensión, pero más allá de eso no se puede mover. O sea, podemos hacer un movimiento en 360, pero no se puede hacer en realidad, ¿cierto? Mientras que las articulaciones diartrósicas sinoviales sí permiten generar movimientos mucho más extensivos, ¿ya? Esta tabla no quiero que se la aprendan, pero aquí están todas las clasificaciones de las articulaciones del cuerpo, ¿ya? Para que las tengan guardaditas en caso que le pregunten. Sí. Bien, entonces, ¿cómo se estructura una articulación? La articulación, sobre todo las sinoviales, que las vamos a ver en un ratito más, tienen tres estructuras básicas. Por una parte, tenemos la cápsula o la carilla articular, que de hecho salió en la guía, ¿cierto? Y la teníamos acá, de hecho, delante la estaba pintando, teníamos la carilla articular, ¿cierto? Y por fuera tenemos una estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Cómo se llama esa estructura? La cápsula fibrosa o el fibrocartílago, ¿cierto? ¿Y qué función tendrá esta cápsula? Si se fijan, que es como si estuviera haciendo como un huevito. Será proteger la articulación, sobre todo las articulaciones de las rodillas. ¿Para qué? Para generar un espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Que también estaba en la guía. ¿Cómo se llama este espacio? Cavidad articular. Y entre medio de la cavidad articular había un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? El líquido sinovial. ¿Para qué nos servirá ese líquido, chiquillo? ¿Por qué nosotros necesitamos tener algunos líquidos? Por ejemplo, en las articulaciones del cráneo no tenemos ese líquido, pero en otras, como en las rodillas, una para lubricar y dos para que no choquen los cartílagos. Es como en los amortiguadores de las bicicletas o de los autos, ¿cierto? Que tienen cierta compactación y aceite locales, permiten poder mantener la resistencia frente a acciones de alto impacto como correr, ¿cierto? Y además todo esto está cubierto por una membranita, que esa membranita separa del tejido fibroso con respecto al contenido interno donde va el líquido sinovial, ¿ya? Entonces, si se fijan, la gran mayoría de las estructuras que nosotros nos vamos a encontrar son aquellas que tienen un alto porcentaje de movilidad, como la articulación del hombro, ¿cierto? O la articulación del codo, que aunque uno no puede parcialmente moverlo, pero igual existe un movimiento mucho mayor. El movimiento de la cadera también tiene estas características, están recubiertas por este elemento fibrocartilaginoso, al igual que el de la rodilla que el vimos el pollito la semana pasada. ¿Se acuerdan que el pollito en la articulación estaba lleno de componentes blancos antes de sacar la cápsula? Ya, todo eso, ¿cómo se llamaba? Ahora que hacemos recuerdo del pollito, ¿cómo se llamaba ese recubrimiento blanco que nos costó sacar la articulación? ¿Cómo se llamaba la cápsula externa? Está en la guía, chiquillos, está en la guía, chiquillos. ¿Cómo se llama esa cápsula que vimos blanca y que nos costó sacar? Cápsula fibrocartilaginosa, ¿cierto? Hay algunas áreas, como la rodilla, que además de tener líquido sinovial, tiene grasa, ¿ya? Debajito del tendón, donde nosotros estamos, seamos más gorditos, seamos más delgados, todos tenemos una grasita ahí. Y esa grasa es la única que podría preguntar en la prueba, porque la única que existe en las articulaciones, que se llama grasa de Hoffa. Se llama Hoffa. ¿Por qué? Porque le da cierta resistencia a la región de bajita de la rótula, ¿cierto? Por lo tanto, le da un doble sostén, porque si se fijan, las rodillas reciben alto impacto o bajo impacto. Altísimo. Entonces, aparte del agua, tiene esa grasita
que su función es amortiguar el peso que lleva nuestro paciente, ¿cierto? Y nosotros también. ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿No? Bien, está súper entretenida la clase. Bien, entonces, nosotros vamos a encontrar que las articulaciones en general, como hemos visto, no andan solitas por la vida, sino que están recubiertas por muchos ligamentos. Por ejemplo, en el caso del codo, tiene muchos ligamentos. No les voy a preguntar los nombres de los ligamentos, excepto algunos que sí son muy, muy importantes, como en el caso de la rodilla o el codo. Si se fijan acá, el codo tiene tres carillas articulares, ¿ya? Y estos elementos, imagínense si son tres. Están mal, ¿no? Ya, pobrecita, déjenla dormir y después pueden ver la grabación. Entonces, si se fijan, la carilla articular va teniendo esta cápsula. ¿Cómo se llama esta cápsula? La que vimos delante, la que está en la guía. ¿Cómo se llama esa cápsula? El que recubre toda esta estructura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Antes que va, oh, ya me ha olvidado. ¿Cómo se llama? Fibrocartílago. Fibrocartilaginosa. Cápsula fibrocartilaginosa. Y ahí nuevamente es. Ah, llegó un poquito tarde. Ya por eso. No. Entonces, esta cápsula, si se fija, permite unir articulaciones. En el caso del huesito, ¿cuántos huesos tengo que unir? En el caso del codo, ¿cuántos huesos tengo que unir? Tres. ¿Cuáles son? El húmero, el radio y el cúbito, ¿cierto? ¿Cuántas articulaciones tengo que unir si estoy en la muñeca? Oh, mm, la mano con la muñeca. ¿Cuántos huesitos teníamos abajo? ¿Cuáles eran? Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y ahí serían cuatro. Y después tenemos acá abajo el radio y el cúbito. ¿Cuántos huesos tiene que unir? Siete, ¿cierto? Cuatro, no, por seis. Cuatro más dos son seis. Por lo tanto, necesita una cápsula. ¿Cómo se llama la cápsula? Fibrocartilaginosa muy amplia para poder cubrir todos estos huesitos, si no andarían todos sueltos por la vida, ¿cierto? Y si contáramos todo, sería mucho más, ¿cierto? Bien, entonces como estamos viendo acá, no solamente vamos a cubrir la articulación, porque si se fijan son puros huesitos, chiquititos, chiquititos, sino que además los huesitos van a estar unidos por qué cosa, ¿cómo se llaman estos elementos que unen hueso con hueso? Cartílago con cartílago, ¿cómo se llamaba? Que lo vimos ahí en el pollito. Ligamentos, ¿cierto? Todas esas cositas que están ahí son ligamentos. Y lo que va a envolver toda la estructura de la muñeca, ¿cómo se va a llamar? Cápsula fibrocartilaginosa. Muy, muy bien, ¿cierto? Bien, ahora, como les dije anteriormente, ¿dónde nos podemos encontrar con articulaciones? Con aquellas estructuras que se van a unir en huesos largos, ¿cierto? Huesos irregulares o en algunas estructuras rígidas como los huesos del cráneo. ¿Ah? Además, sí, sí hay muchas variables anatómicas. Bien, chiquillos, entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué estructura anatómica es? Es el hombro, ¿cierto? Entonces, ¿qué estructura anatómica estoy viendo ahí específicamente? El húmero, ¿cierto? ¿Y qué estructura estamos viendo acá? La escápula, ¿cierto? Y esta estructura que está aquí, la clavícula, ¿cierto? Y esa estructura chiquitita que estamos viendo ahí, ¿qué estructura es? La clavícula también, sí, pues. Y por detrás hay un cachito del hombro de la escápula que tiene un nombre por ahí, que lo vimos con alguna de las chiquillas, que de hecho delante las hice pintar. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Se acuerdan que les hice pintar ese cachito con ese? ¿Cómo se llamará esa articulación? Si ese cachito se llama acromio y esta estructura se llama clavícula, ¿cómo se llama la articulación? Acromio clavicular. Si se fijan, el nombre de las articulaciones va a tomar el nombre de los huesos que se están uniendo, ¿cierto?
Sí, pues entonces, por ejemplo, esta estructura o esta articulación se llama articulación acromioclavicular, ¿ya? Si estamos uniendo los huesos del carpo con los huesos del carpo, ¿cómo se llamarán? Los huesitos de la mano. Si estoy uniendo los huesos del carpo con los metacarpos, ¿cómo se llama? Carpo metacarpianos, ¿cierto? Porque son los huesos del carpo más los metacarpos. Entonces la unión articular se llama carpo metacarpiano, ¿cierto? Este huesito, ¿cómo se llama? Fémur, y abajito tenemos la tibia, y este tiene un nombre distinto, se llama articulación condilia, ¿cierto? Bien, y esta zona tenemos, ¿qué hueso tenemos acá? ¿El húmero, será? El fémur, ¿cierto? ¿Y cómo se llama este espacio que lo vimos en la segunda clase? Acetábulo. ¿Y cómo se llama toda esta zona? Zona coxal, porque está el sacro y el coxis, ¿cierto? Entonces se llama articulación coxofemoral, ¿ya? A medida que nosotros vamos viendo los huesitos, las articulaciones van tomando los nombres de los huesitos, ¿cierto? Bien, acá tenemos, ¿qué estructura anatómica estamos viendo acá, chiquillo? ¿Será una rodilla o no? Ujú. ¿Es un codo o una rodilla, chiquillo? Es un codo, es un codo, efectivamente. ¿Y cómo estará? ¿Normal o patológico? ¿Cómo estará? ¿Normal o patológico, chiquillo? Mire, así se veía un codo normal, pero acá estará normal o patológico. Patológico. ¿Qué le estará pasando a este paciente? Acá está el informe, chiquillos, fíjense. Acentuada sinovitis. ¿Qué significará sinovitis? Itis. Sinovitis. ¿Qué significará itis? Inflamación. Y sinovi, de sinovial. Entonces, ¿qué tipo de articulación estamos viendo en el codo? ¿Qué tipo de articulación será? Sinovial, ¿cierto? De aspecto crónico. ¿Qué significa que sea crónico? Es de mucho tiempo, ¿cierto? Con probable depósito de siderina, ¿cierto? Que son ciertos compuestos proteicos. Moderado derrame articular. Moderado. ¿Qué significará eso? ¿Que hay líquido en esa zona o no hay líquido? Y cuando dice el doctor derrame articular, ¿qué significará? Se le está cayendo. El agua está exacerbada, ¿cierto? Está exacerbado. De hecho, ¿se acuerdan cómo se llama la estructura que envuelve toda la articulación? ¿Cómo se llama? Que la hemos nombrado mucho. ¿Cómo se llama la estructura que envuelve la articulación? Cápsula fibrocartilaginosa. Y si se fijan, ¿qué es eso? Es la cápsula fibrocartilaginosa. Por lo tanto, adentro está llena y está presionada y tiene muchos elementos. Por lo tanto, ¿le debería doler o no le debería doler a ese paciente? Claramente que le debería doler. Además dice edema óseo. ¿Qué es el edema? Hinchazón, inflamación. ¿Y qué significa edema óseo? Que la inflamación, ¿dónde está? En el hueso. ¿Y eso duele o no duele? Duele mucho. ¿A dónde está? Acá, miren. Todo lo que se ve blanco es líquido. Y cambios erosivos. ¿Qué significa erosivo? ¿Qué significa erosivo? Al fierro, cuando lo toca el agua, ¿qué le pasa a oxidar? ¿Y qué le pasa físicamente al metal? Se erosiona. Entonces, ¿qué significará? Literalmente, a este huesito lo está carcomiendo, erosionando, ¿cierto?
Y hay erosiones justa articulares, o sea, alrededor de la articulación, en zonas de inserción capsular. ¿Qué significa eso? Que hay erosión en la zona de inserción capsular. ¿Dónde estará pasando eso? ¿En los extremos de la articulación o al medio de la articulación? ¿Dónde se inserta la cápsula? En los extremos, ¿cierto? Considerar sinovitis billonodular pigmentaria, menos probable una artropatía inflamatoria. Se sugiere estudio histológico, o sea, una biopsia a esa zona, ¿ya? Por lo tanto, a este paciente literalmente lo tienen que pasar probablemente a pabellón, ¿ya? ¿Ah? No, este no es una chiquilla joven, mire. Me acuerdo de esta paciente, una paciente femenina. Todavía le queda, mire cómo se ve la articulación. Se ve blanquita porque todavía le queda mucho por crecer. Es una paciente joven, tenía más o menos 15, 16 años. Estaban sospechando de artritis reumatoide juvenil, pero no era una artritis reumatoide, sino que era una sinovitis pigmentaria. Y esto duele, duele. La paciente, de hecho, esa posición la tiene así la paciente porque no podía estirar más el codo, porque al estirarlo le dolía mucho a esta paciente. ¿Ya? Y era una paciente joven. ¿Ya? Bien, entonces se fijan, el codo tiene no solamente estas carillas articulares, sino que también va a tener estas cápsulas, al igual que la rodilla y al igual que el hombro. Si se fijan acá, ¿qué estructura anatómica tenemos acá? El hombro, ¿cierto? ¿Qué plano tenemos en el lado izquierdo? Axial, y en el lado derecho, ¿estoy viéndolo de frente o de lado? De frente. ¿Cómo se llamará el plano entonces? Plano coronal. Si se fijan acá, ¿dónde está la articulación? Está justo en... Uy, voy a apagar la luz, chiquillos, porque poco se ve. Ahí sí. Si se fija acá, tenemos todo ese ladito que es el cartílago. Por lo tanto, ¿es un cartílago de un paciente adulto joven o adulto adulto? Adulto adulto, ¿cierto? ¿Y dónde deberíamos tener la cápsula? Todas esas cositas negras que vemos acá es parte de la cápsula articular. ¿Cómo se llama la cápsula? Fibrocartilaginosa. ¿Y esa manchita blanca qué puede ser? Líquido, ¿cómo se llama el líquido? Líquido sinovial, ¿cierto? Acá tenemos otra fotito. ¿Dónde tenemos la articulación? En todo ese borde negro que vemos acá, tenemos cartílagos, ¿cierto? Y lo que se ve blanquito, eso blanquito es grasa. Lo que se ve entre medio de la articulación, esos rangos negros también son la cápsula. Es que en resonancia trabajamos con distintas imágenes. Esta imagen es una densidad protónica y esta imagen está potenciada entre dos. Puede ser grasa o puede ser... Es que va a depender. Las imágenes de resonancia son aproximadamente 25 imágenes, 25 formas distintas de estudiar un segmento anatómico. Y eso considerando las imágenes básicas, porque hay imágenes avanzadas. Pero estas son las más básicas. Por ejemplo, si usted ve esta estructura que es negra, 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 todo lo que se vea blanco va a ser agua. Pero cuando usted ve más cosas blancas, es porque esas cosas blancas, como eso, puede ser grasa. Ahora, ¿yo se los voy a preguntar en la prueba? No, eso no. Estas imágenes no las voy a preguntar, a menos que yo le ponga una foto y le diga, ¿qué estructura anatómica es esa? Eso sí. Por ejemplo, si yo le pongo una flecha acá, ¿qué estructura anatómica es esta? El húmero, ¿cierto? Pero no les voy a preguntar patología. Les muestro patología para que entiendan cómo se ve normal y cómo se ve patológico, ¿cierto? ¿Ah? Como el corte, sí, pues. Aprovechemos el tiro de ver plano. ¿Qué plano es este, chiquillo? Eso, un sushi. Me gustó ese término, el sushi. Y este es de la misma paciente anterior. Si se fijan, ¿está normal o patológico? ¿Está normal o patológico? Está súper mega patológico. Y si se fijan, todo ese borde negrito es parte de la cápsula articular. De hecho, ya no aguanta más la cápsula, está a punto de...
Le falta agüita, un poquito de agüita, ¿cierto? Acá tenemos otras dos estructuras. ¿Qué estructura anatómica estamos viendo aquí, chiquillos? ¿Qué estructura estamos viendo acá? En la rodilla. En el lado izquierdo, ¿qué plano es? Y en el plano derecho, coronal. Muy bien. ¿Qué es esto blanco que estamos viendo acá? Agua, y por lo tanto, ¿qué puede ser? El líquido sinovial. Y si miramos estas fotos, ¿qué le pasó al paciente acá? ¿Tiene mucha o tiene poca agua? Mucha. ¿Esto es normal o patológico? Súper patológico. ¿Qué le habrá pasado a este paciente? Típico. Anda jugando a la pelota y de repente típico de los chiquillos que se pegan en la rodilla y ahí llegan y después llegan todos cojeando. Y de hecho ahí se ve un poquito de señal. ¿Qué le habrá pasado al huesito ahí? ¿Qué será eso blanco si yo lo que estoy viendo blanco es agua? Esto se ve más negro. Entonces, ¿lo blanco qué es lo que era? Agua. Y si estoy viendo agua en el hueso, ¿qué será? Puede ser posible fractura, líquido. Y yo cuando tengo líquido en el hueso, ¿cómo se llamaba? Que lo vimos delante en el informe. Edema óseo. Eso es edema óseo. Y si se acuerdan, en la guía nosotros teníamos este monito que adentro tenía un espacio. ¿Cómo se llama este espacio? ¿Cómo se llama ese espacio? Cavidad articular, ¿cierto? ¿Y dónde vemos la cavidad articular acá? En esos espacios que son muy, muy pequeñitos y se ven, literalmente, se ven negros, ¿cierto? Estos que se ven aquí, estos cachitos, se llaman los meniscos. ¿Le han visto a los pacientes que de repente dicen, oh, me rompí el menisco? Ya, es porque se rompen estos espacios que permiten que nade normalmente el líquido articular. Sí, pues se nota que está más viejito. Y si se fijan, ¿cómo se llama esto que une y que cubre una articulación con la otra? O la cápsula fibrocartilaginosa, ¿cierto? Que se ve mucho mejor en ese lado interno que en el lado externo. Aquí poco se puede porque está más patológico el paciente, ¿ya? Acá, ¿qué estructura anatómica estamos viendo en el lado derecho? ¿Qué estructura anatómica estamos viendo aquí, chiquillos? ¿Qué estructura anatómica será? En la cadera, y de hecho creo que lo habíamos, no sé si todos alcanzaron a llegar acá, si se fijan acá, ¿dónde está el monito? Aquí, ¿cierto? La cadera también tiene una cápsula articular. ¿Dónde la podemos ver? Aquí. Si se fijan acá, tiene mucha o poca articulación el paciente, poquísima, y de hecho tiene mucha agua o poca agua. Tiene mucha agua. ¿Estará normal o patológico este paciente? Súper patológico. De hecho, si se fijan, todo esto es músculo. Y esos músculos acá se ven sanitos. ¿Y qué pasó aquí? ¿Ese músculo estará normal o patológico? Patológico. Y si se ve blanco, ¿qué estará pasando? ¿Qué tendrá? Agua. Y por lo tanto, ¿qué es? Edema. Pero en vez de óseo, ¿es edema? Sí, el edema acá se llama edema óseo. El edema acá se llama, entonces, edema muscular. Es súper simple, chiquillo, es súper simple. Sí, el paciente se está aguantando un poquito la orina. ¿Qué plano es este, chiquillo? Es un plano coronal. Si yo les pongo esta foto y le pregunto, ¿qué plano es esta imagen? ¿Qué plano es? Coronal. Ese tipo de imágenes les voy a poner en la prueba. Y si yo les pusiera este plano, ¿qué plano sería entonces? Es un plano axial. Y si se fijan, acá también podemos ver la articulación, pero ¿se ve continua o se ve interrumpida? Interrumpida. ¿Será normal o patológico eso? Patológico, ¿cierto? Y además la cápsula, que esa línea que se ve ahí también está súper patológica, lo que nos podría indicar que este paciente tiene unos problemas, obviamente, para moverse y por lo tanto le debe doler mucho o poco.
mucho, ¿cierto? Y estos músculos que están atrás son los que están aquí, en esta zona. Por lo tanto, el paciente al generar este movimiento probablemente debe dolerle mucho, 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 ¿ya? Bien, entonces, en base a todo lo que hemos visto, vimos que habían estructuras articulares que son rígidas, como las cuales, como la sutura. Hay algunas que son semimóviles, como la articulación, la que está aquí en el cachito, la que vimos delante con las chiquillas, la que estaban aquí en la guía, acromio, que estaba por acá. Acromio clavicular, ¿cierto? Esas son semimóviles. La que está en la sífisis púbica, o sea, la que está en la pelvis, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa articulación? La que une el isquion con el isquion. La sínfisis púbica, ¿cierto? Y esa es móvil, semimóvil o rígida o no móvil. Semimóvil, ¿cierto? Las mujeres tienen más movilidad que los hombres, ¿cierto? Y las gonfosis, que son estructuras articulares rígidas, que son las que afirman nuestros huesitos. Entonces, ¿cuáles son las que vamos a clasificar? Son todas las articulaciones sinoviales, ¿ya? Las que tienen esta cápsula, que ¿cómo se llama? Cápsula fibra cartilaginosa. Se las van a aprender de memoria, lo voy a hacer que se la aprendan de memoria, ¿ya? Como les comentaba anteriormente, las fibrosas son las estructuras que se encuentran a nivel craneal, ya las vimos, pero las más importantes son las estructuras craneanas y las gonfosis, que esas son las que unen los huesitos, ¿ya? Hay distintos tipos de suturas, esas no me interesa que se aprendan, pero sí las de acá arriba. La más importante es las suturas craneales y la gonfosis, la que une los dientecitos. Ejemplo claro, ¿cierto? Tenemos esa línea, ¿cómo se llama esa línea? Sutura, ¿cierto? Dependiendo del lado, puede ser coronal, puede ser transversal, puede ser sagital, ¿cierto? Bien, acá el paciente tiene sutura. No, ¿qué es lo que tiene entre medio entonces? ¿Cómo se llama en los pacientes pediátricos neonatos? Lo dijeron delante, pues. La fontanela, muy bien. Tenemos las estructuras fibrosas también, que tenemos la sindesmosis, que son aquellas fibras que están entre medio de los huesitos. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando abrimos el pollo? Que tenía unas capas fibrosas que unían algunas estructuras. De hecho, había como un tallito súper delgadito, un huesito súper delgadito. Estaba unido por sindesmosis, que son membranas interóseas que unen un huesito delgadito con otro huesito delgadito. ¿Ya? Y tenemos las semimóviles, ¿cierto? Que tenemos por una parte la sínfisis púbica, que es una de las más conocidas, y tenemos la sincondrosis, que son las cartílagos de nuestras costillas. De hecho, los teníamos acá, ¿cierto? Estas articulaciones son móviles, semimóviles o no móviles. ¿Qué pasa cuando el tórax se infla? O sea, yo no soy la paciente más idónea para hacerlo, pero ¿qué pasa con el tórax? Se expande. ¿Y qué pasa con esas articulaciones? Empiezan a moverse, pero su movimiento es como el hombro o más reducido. Semimóvil, ¿cierto? O sea, se mueven muy, muy poquito, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Y estas articulaciones tienen mucho componente hialino, que es el más abundante, y también contenido fibroso, porque tienen que soportar. Imaginen sus pacientes cuando le hacemos reanimación, tienen que aguantar todo ese peso frente al estrés mecánico de una reanimación. Pero las que más nos importan y las que más abundan en el cuerpo son las articulaciones sinoviales, que las que vimos de la cadera. ¿En cuál más vimos eso? ¿Dónde había cápsula fibrocartilaginosa? En la rodilla. ¿Dónde más? En el codo, ¿cierto? Y en la muñeca. Entonces, si yo les pongo de todas las articulaciones que están en las opciones, ¿cuál será de tipo sinovial? La articulación acromioclavicular. ¿Será sinovial? La articulación acromioclavicular. No, la articulación coxofemoral, ¿será sinovial? Ya, eso va a ser tipo prueba. Le estoy así, le estoy tirando las preguntas. Ya, ya. De todas las opciones que les voy a poner, se las voy a escribir acá. La articulación acromio, clavicular, la articulación costal,
y la articulación coxofemoral. De las tres, ¿cuál sería sinovial? La femoral. ¿Cuál sería la fibrocartilaginosa? ¿Sí? ¿Cuál sería fibrocartilaginosa? ¿Cuál? Aquí lo maté. Ya, ¿cuál de las tres sería sinovial? La coxofemoral, ¿cierto? Es el nombre más clínico de la articulación de la cadera. ¿Cuál sería fibrocartilaginosa? Que recién la dije. La acromioclavicular o la articulación costal. La costal, de hecho se lo dije recién, tiene hialino y fibroso, o sea, son más rígidas. ¿Y cuál sería? Es que esa también cumple la estimulación fibrocartilaginosa, porque son más fibras, sí. Sí, me faltó otra opción, pero bueno, ese tipo de preguntas va a ser para la prueba. Que de todas ellas, ¿cuál sería este tipo de articulación? O le voy a poner una foto, por ejemplo, esa. Si yo tuviera que analizar esa foto, ¿qué tipo de articulación sería? Sinovial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una cápsula articular. Si se fijan acá, aquí está la cápsula articular. Entonces, las articulaciones sinoviales se van a dividir de acuerdo a tres categorías de movimiento, que sea axial, o sea, que tengan un solo movimiento, biaxial, que tengan dos movimientos, como en el caso de la muñeca, ¿cierto? O multiaxial, que sean de múltiples movimientos en 360, ¿cierto? Multiaxial, porque tiene movimiento en 360, uniaxial, la articulación de codo, ese es el ejemplo. De hecho, cuando es biaxial, es biaxial. Si se fijan, en la primera guía, acá, si se fijan, si yo les pongo este monito, ¿qué tipo de movimiento sinovial tendría ese? ¿Uniaxial, biaxial o multiaxial? Uniaxial, ¿cierto? Por eso el ejemplo claro, tenemos acá nuestro codo y también nuestro tobillo, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta articulación? ¿Qué estructura anatómica es esta? ¿Qué estructura anatómica es esta, chiquilla? El tobillo. ¿Y el tobillo qué estructuras óseas tiene? Acá arribita en la pierna, ¿qué estructuras tenemos? Las estructuras óseas, ¿cuáles serían? La tibia y el peroné. Y abajito, ¿qué estructura ósea teníamos? El calcáneo, el que nosotros nos tocamos el talón. Y arriba del calcáneo, ¿cuál estaba? El astrálago, ¿cierto? Estaba en la guía de la semana pasada. Algo así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llamará esta articulación si tiene la tibia, el astrálago y el peroné? Articulación, astrálago, tibia, peronea. ¿Ya? Si te fijan, tienen los nombres de las estructuras óseas que nosotros nombramos. Por lo tanto, estos son dos ejemplos claros de unimovimiento, o sea, tienen la capacidad de hacer un solo movimiento de flexión y extensión, ¿cierto? Bien, ¿qué teníamos acá? ¿Ah? Este tiene movimientos laterales en el caso del tobillo, pero en el caso del codo puede moverlo a los lados. No, la verdad es que no. Nos genera muchas limitancias, ¿cierto? Entonces, no, esta no. Bien, tenemos la segunda articulación, que es otro tipo de articulación, pero fija, que es la trocoides. Y el ejemplo claro de articulación trocoides, que es sobre su mismo eje. ¿Cuál sería sobre su mismo eje? ¿Cómo se llaman estos huesos? Son los primeros. El atlas, ¿cierto? Y el axis, que tiene ese cachito, que tiene ese diente, ¿cierto? Ese tienen funciones de torque, de fijación. ¿Por qué? Porque eso me permite mover el cráneo de un lado para el otro. ¿Ah? No, no es mutaxial, este solamente es de rotación sobre su mismo eje. ¿En qué otra parte la tenemos? También la tenemos en la articulación del codo, pero donde más se puede ver reflejada
en la primera base, ¿cierto? Del cráneo, ¿cierto? Bien, ahora tenemos otro tipo de movimiento, que es el movimiento de la famosa silla de montar, ¿cierto? ¿Y cuál de estas estructuras eran de silla de montar? ¿Qué articulación? La que ya hablamos delante, las que unen los huesos del carpo con los... Después del carpo, ¿cuál viene? Metacarpo. Entonces, ¿cómo se llama la articulación? Carpo metacarpiana, ¿cierto? Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál de todas las articulaciones funciona como en silla de montar? Las carpo metacarpianas, ¿cierto? Muy bien. Ejemplo claro, tenemos acá, ¿cierto? Una manito, y donde tenemos las articulaciones en silla de montar, ay, no, no se detiene, pero en la unión entre los huesos del carpo y los huesos de la metacarpo, ¿cierto? Muy bien. Tenemos los movimientos condilios, ¿cierto? Que podemos hacer más de un movimiento, o sea, dos movimientos biaxiales, movimiento de flexión y de extensión, de aducción y aducción, ¿cierto? Ejemplo claro, tenemos la articulación de la rodilla. ¿Qué otro movimiento tenemos? La articulación de la mano, que podemos hacer flexión, extensión, en este caso abducción y aducción, ¿cierto? Muy bien. Y tenemos, aquí tenemos el mismo ejemplo de la articulación condilia, tenemos ejemplos de la misma, ¿cierto? De la articulación de la muñeca. Y tenemos las famosas enartrosis, que estas son de multiaxiales. Eso quiere decir que tienen flexión, extensión, abducción, aducción y rotación, ¿cierto? Ejemplo claro de ella, ¿cómo se llama esta articulación? ¿Cómo se llama? Que delante la dijimos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el nombre clínico? Yo sé que saben que es de la cadera, pero el nombre clínico, ¿cuál era? Coxo, coxo femoral, ¿cierto? ¿Y esta articulación cuál es? Creo que no la habíamos nombrado el nombre clínico. ¿Qué estructura anatómica es esta? El hombro, por lo tanto, ¿cómo se llamará? ¿Eh? No la hemos nombrado anteriormente, se llama gleno humeral. De húmero, gleno humeral. ¿Ya? Esto es un poquito más complicado. Entonces la de la cadera se llama coxo femoral y la del hombro se llama gleno humeral, ¿cierto? Creo que la teníamos por acá, ¿cierto? La esfenoidea, ¿cierto? O las enartrósicas. Gleno humeral. ¿Qué tenemos acá? Más de lo mismo, ¿cierto? Y es todo lo que tenemos que ver, chiquillos. Por la próxima clase vamos a ver los músculos y los movimientos asociados